Cerca de convertirse en santo. En unos meses, en su primera visita a Estados Unidos, el Papa Francisco lo canonizará. El fraile franciscano, con solo 16 misioneros, convirtió a unos 6.000 indígenas y, como nos cuenta Edgar Muñoz, para muchos es considerado como el padre de California. Por el camino está el surco de sus huellas. Desde las montañas se ven los tejados. Misioneros franciscanos junto con los soldados españoles establecieron el camino real, y quien llevó de la mano toda esta peligrosa misión fue Fray Junípero Serra. Mayra Morales se enteró que el Papa Francisco lo va a canonizar en septiembre y acudió con su hijo al pie de la tumba de Serra en la misión de San Carlos Borromeo. Venir a pedir por su intercesión y enseñarle a ellos que sí se puede. A un costado de la autopista 101 por el Océano Pacífico corren las 21 misiones en California. Desde la misión de San Diego en 1769 hasta San Francisco Solano en 1823. 9 de ellas las fundó Fray Junípero Serra. Estos ladrillos de adobe tienen su historia, porque los frailes enseñaron a los indígenas a elaborarlos. Sin duda, los pobladores de aquel tiempo participaron en la edificación, en el levantamiento de las 21 misiones en la Alta California. Los 126 frailes que llegaron a California vestían túnica gruesa y color gris. Instalaron talleres para tejer y fabricar vestidos. Introdujeron cultivos y ganado. La música instrumental y vocal. Fray Junípero Serra transformó la vida de los indígenas, que eran personas marginadas, dice el padre Juan Mayjú. Unificaban todo esto bajo su creencia en Jesucristo. Tan fácil. La reproducción de las campanas del Camino Real que se observan en todo el trayecto que unen las 21 misiones fueron colocadas de 1906 a 1915 con la intención de preservar esta historia y como símbolo de la huella de Junípero Serra en California. Y para hablarnos más sobre las contribuciones de Fray Junípero Serra nos acompaña hoy el padre Mariano de Blas, sacerdote católico, y también el historiador Gregorio Luque. Bienvenidos a los dos a Enfoque Los Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Padre, comencemos con usted. ¿Por qué Fray Junípero Serra debe ser canonizado? Bueno, la Iglesia quizás es la más crítica con sus santos. No los canoniza así, sino que hace un estudio muy a fondo de si realmente han logrado vivir las virtudes cristianas en grado heroico. Y por eso se habla de una especie de diablo que está diciendo lo contrario de lo que dicen los positivos. De modo que cuando ya la Iglesia decide hacerlo a unos santos es porque está totalmente convencida de que lo merece. Y en este caso, pues se aplica a Fray Junípero Serra. Así que si la Iglesia no canoniza ni a un tonto, ni a un malvado, ni a una persona que haya ido contra los derechos humanos, sino a una persona que se haya distinguido especialmente, sobre todo en la caridad, que es la virtud cristiana por excelencia. Cuéntanos un poquito del contexto histórico cuando Fray Junípero Serra llegó aquí a la Alta California. ¿A qué se enfrentaba? Bueno, pues es una labor muy dura. Prácticamente no había centros urbanos ni nada que se le parezca. Había que pues enfrentarse a los elementos naturales, las fieras. No había servicios de ningún tipo. Había habido algún esfuerzo misionero previo encabezado por los jesuitas, pero cuando estos son expulsados de la Nueva España, a Fray Junípero le toca, él es franciscano, crear estas misiones. De las 21 misiones él construye y dirige personalmente 9. Y de esas misiones surgen poblaciones tan importantes como San Francisco, San Diego, Santa Bárbara, que son, pues las misiones son centros no solamente económicos, sino culturales y de evangelización, ¿no? Donde se instruyen actividades económicas, en fin, hay toda una labor pues, de pioneros en donde realmente pues, que se sientan las bases para la California moderna. Él va a ser canonizado por el Papa Francisco, que es jesuita, él siendo franciscano. ¿Qué nos dice esto del Papa Francisco? El Papa es un jesuita
que tiene una vocación franciscana, ¿no? Su modelo es ese, ¿no? Es Francisco en honor a San Francisco de Asís, ¿no? Entonces a mí me parece que es ahora la figura de Fray Junípero es controversial porque pero lo que es controversial no es el individuo. En todo caso hay quienes se oponen al proyecto de evangelización, personas de las poblaciones originarias que dicen pues que la llegada de los europeos pues implica, ya bien sea por enfermedad o por exterminio, por violencia, la muerte de, no sé, el 80 hasta el 90% de los pobladores originales. Pero siendo cierto esto, yo creo que la única forma de evaluar a Fray Junípero es en su contexto histórico. Tú no puedes aplicar criterios del siglo XXI para evaluar a un personaje del siglo XVIII. En todo caso, tú puedes comparar el actuar de Fray Junípero con sus contemporáneos. Y en ese caso yo te puedo decir que, bueno, es una personalidad que, claro, es un evangelizador. Su deseo es convertir al cristianismo, sin duda. Padre, para que sean canonizados, deben demostrar, o beatificados, o venerables, o siervos de Dios, porque es un proceso, y ya más adelante vamos a pasar por el proceso, pero deben demostrar, debe ser una persona que haya vivido una vida virtuosa y ejemplar. ¿Por qué esto aplica a Fray Junípero Serra? Bueno, si uno conoce bien su vida, hay elementos muy claros que manifiestan que fue un hombre santo. En primer lugar, él demostró un enorme cariño y defensa de los indígenas contra los mismos españoles, los políticos y los soldados. Pidió perdón incluso en unas ocasiones en que trataron de incendiar alguna de las misiones, y pidió que los perdonaran. Les ayudó en todo lo que se podía, no solo en la religión católica. Les enseñó a hilar, les enseñó a cultivar la tierra, les enseñó muchas cosas estas que son una promoción de la persona humana. Y en ese sentido, pues yo considero que si uno es objetivo y ve las cosas como son, pues realmente fue un hombre que destacó sobre todo por su caridad con la gente que él trabajó. Rápidamente hablemos sobre el proceso de canonización. ¿Cuál es ese proceso? Tengo entendido que consta de 4 etapas. O sea, primero es venerable, después siervo de Dios, después beato y luego por fin santo. Y para ser beato por lo menos tiene que haber hecho un milagro aceptado por la Iglesia, por médicos y demás. ¿Y cuál fue el de Fray Junípero Serra? La verdad no recuerdo exactamente cuál fue el milagro, pero la Iglesia tiene que testificar que efectivamente hay un milagro y con médicos que lo valoran. Y creo que curó a una monja de lupus, pero ahora el Papa Francisco ha eximido el segundo milagro. Rápidamente, ¿nos puede decir por qué? Bueno, él tiene la posibilidad de suprimir este segundo milagro y lo va a hacer. Pues él tiene posibilidad, lo puede hacer, lo va a hacer. Y realmente es porque es un santo que, por así decir, le cae muy bien al Papa. En la idea de lo que él anda buscando, él tiene un documento, la Evangelii Nunci, que es la alegría del Evangelio. Dice, este es un hombre que ha difundido el Evangelio, y dice, voy a canonizar a otros de ese mismo estilo. Y lo hizo sí. aquí en California. Gracias, Padre. Vamos a seguir hablando de eso y de la controversia al regresar de la pausa más adelante. Como le decíamos, mientras el sumo pontífice busca santificarlo a Fray Junípero Serra, sus detractores señalan que contribuyó al genocidio de indígenas aquí en California. Los detalles al regresar.